Muy buenas, compañeros. Cerramos el año 2025 con casi 400 episodios, con miles de hombres que han pasado por alguna de mis formaciones para tener más y mejores relaciones con las mujeres, y hablando de un tema, en el episodio de hoy, que lo atraviesa todo y que no podía dejar fuera antes de cerrar el año. Porque si hay algo que he visto más de una vez, es que los hombres no fracasan tanto por falta de consejo, sino porque han perdido el permiso para ser hombres. Por eso, en este último episodio del año te voy a contar por qué la masculinidad no es el problema, sino la solución, por qué llevamos décadas intentando redefinir algo que nunca debió romperse y cómo volver a tu centro masculino puede ser la pieza que te falta para que todo lo demás empiece a encajar. Esto no es un episodio más, quiero que este episodio sea como una especie de brindis y un brindis por nuestra verdadera naturaleza, un brindis por la masculinidad. Así que empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, compañero, antes de pasar al episodio, te recuerdo que si quieres profundizar más en todo esto, y hay mucho más donde puedes profundizar, te recomiendo que hagas clic en el link de debajo de este podcast y te unas a los miles de hombres que ya forman parte de mi comunidad exclusiva de email. En esta comunidad, al unirte, vas a recibir de manera gratuita un curso sobre cómo ser más atractivo e interesante para las mujeres. Así que simplemente haz clic ahí y lo recibes. Dicho esto, comenzamos. Hoy todo el mundo habla de cómo ser un hombre masculino. Libros, cursos, terapias y debates eternos en redes están inundándolo todo sobre lo que significa ser un hombre, lo que significa ser un hombre de verdad, una masculinidad sana, etcétera, etcétera. Y esto es curioso porque, claro, hace 100 años nadie necesitaba explicar a nadie lo que era ser un hombre. Los hombres no se preguntaban quiénes eran, sabían lo que eran. Por tanto, la pregunta no es tanto cómo ser un hombre, o por lo menos lo que yo quiero responder hoy no es tanto cómo ser un hombre, sino qué ha pasado para que ahora tengamos que reaprender esto. ¿Quién está redefiniendo la masculinidad y por qué? Porque quizás, y solo quizás, la masculinidad sea la cura y no el veneno que nos quieren hacer creer que es. El igualitarismo, que hablé de él hace un par de episodios, es uno de esos conceptos difusos como el feminismo. Y es un concepto que nace como una causa noble que reclama la igualdad, pero claro, yo siempre me he preguntado lo mismo, si tenemos la palabra igualdad en el diccionario y necesitas crear un término nuevo para significar lo mismo, quizás sea porque en el fondo no quieres significar lo mismo. Nos lo venden como algo de sentido común, este tipo de términos, como digo, difusos, ¿no? Nos lo venden como de sentido común, como algo de que ni siquiera tienes que cuestionarte, o como algo que todos debemos de aceptar como que es lo mejor para todo el mundo. Pero claro, cuando te alejas de la bonita teoría sobre el papel, sobre todo cuando indagas en estos términos, y te metes en cómo este término, por ejemplo el de igualitarismo, se ejecuta en la práctica, te acabas dando cuenta de que no estamos hablando de una igualdad jurídica, sino que estamos hablando de otra cosa más profunda e incluso más peligrosa, sino que hablamos de algo quizá más parecido a la androginia. La idea de que hombres y mujeres no solo deben tener los mismos derechos, sino la misma psicología, los mismos impulsos, las mismas prioridades y la misma forma de relacionarse con el mundo. Y entonces aquí viene la pregunta del millón, y es claro, si el hombre y la mujer tienen formas diferentes de interpretar y relacionarse con el mundo, y tú propones un modelo único, ¿cuál de las dos visiones tomamos como la verdadera? ¿La del hombre o la de la mujer? Pues bueno, cuando todo el mundo dice que hay que redefinir la masculinidad, yo creo que la respuesta está clara de cuál han tomado como correcta y cuál no. Pero claro, ¿por qué las cualidades masculinas deberían tener menos valor que las femeninas? ¿Por qué parece que hay algo erróneo o algo negativo, algo malo, intrínseco a la masculinidad? Este igualitarismo nace precisamente del feminismo cultural posterior a los años 60. Y su gran secreto es precisamente ese, que no ataca frontalmente la masculinidad, sino que la redefine en base a una perspectiva femenina. Es decir, no es tanto decir que eso es malo, aunque ahora sí se diga, sino decir que eso hay que definirlo de otra forma para que sea mejor. Por eso ahora vemos a tantas mujeres y a tantos hombres explicando lo que es ser un hombre, pero no lo explican desde una lógica o desde lo que la biología ha programado en nosotros, sino que lo explican desde una perspectiva femenina, desde una perspectiva que no es, desde luego, masculina. Por eso, antes no se analizaba la masculinidad, antes simplemente se vivía. En 1905 nadie escribía artículos sobre cómo ser un hombre. Los hombres sabían lo que se esperaba de ellos y las mujeres reaccionaban a eso. Tradicionalmente,
las mujeres definían lo que era masculino y los hombres definían lo que era femenino. Las características que hacían a un hombre deseable eran aquellas que representaban lo contrario a lo que los hombres encontraban deseable en la feminidad. La biología del hombre definía qué había en la mujer que le excitaba y las mujeres reaccionaban a eso y se comportaban en consecuencia, ya sea que lo supieran conscientemente o no. Y esto no es opresión, esto es simplemente la complementariedad biológica que hace que hombres y mujeres seamos como somos, como digo, a nivel evolutivo. Y estos movimientos modernos no intentan entender esto, intentan borrarlo. Pero claro, negar la ley de la gravedad no va a evitar que te caiga. Durante décadas se ha producido un proceso silencioso y es la llamada desmasculinización del hombre o deconstrucción de la masculinidad. No solo en los medios de comunicación, sino en la educación, en la cultura, en la música, en las películas, en las series, en la literatura, en el deporte, en la crianza y en las expectativas que la sociedad establece a cada uno de los sexos. Antes, la masculinidad era fortaleza, autocontrol, responsabilidad, acción, estoicismo, liderazgo. Hoy, en cambio, la masculinidad se presenta como una especie de error, como un problema que hay que solucionar y algo tóxico que envenena a la sociedad y al individuo que la representa. Y aquí aparece la primera paradoja de estos movimientos, y es que, curiosamente, se tacha la masculinidad de tóxica, etcétera, etcétera, pero se celebra que la mujer adopte rasgos masculinos. Sin embargo, se ridiculiza al hombre que conserve lo suyo. Es decir, el hombre por expresar cualidades o aptitudes masculinas se le ridiculiza, pero la mujer, por expresar esos mismos rasgos masculinos, se le celebra. A la mujer ambiciosa, competitiva y dominante se le aplaude. A un hombre con esos mismos rasgos se le sospecha y parece que está manipulando o parece que tiene rasgos narcisistas. A ellas se les dice que sean fuertes, que sean independientes, que sean dominantes y que sigan siendo mujeres. Pero a los hombres se nos dice que seamos sensibles, empáticos, suaves y emocionales. Sin embargo, todo ello sin renunciar a comportarnos como hombres tradicionales solamente cuando es conveniente para la sociedad femenina o para la realidad femenina en la que vivimos. Y este doble mensaje rompe la identidad masculina y provoca que aunque un hombre no nace avergonzado de sí mismo, acabe convertido o convencido de que debe avergonzarse por ser o por su propia naturaleza. Y este es precisamente el núcleo del problema, que todos estos movimientos no solo redefinen la masculinidad, sino que hacen algo mucho peor, y es enseñar al hombre a desconfiar, a rechazar una parte muy importante de ello. Te dicen que tu competitividad es tóxica, te dicen que tu deseo sexual es síntoma de depravación, que tu liderazgo es control y manipulación, y que tu firmeza y temple emocional es inseguridad y ego. Pero mientras tanto, se aplaude a la mujer que compite y ambiciona nuevos objetivos, y si puede ser humillando a los patéticos hombres por el camino, mejor. Se refuerza positivamente a la mujer que comparte públicamente su sexualidad y su colección de satisfiers. Se vende como fortaleza la independencia de la mujer, entendida por supuesto la independencia como la independencia del hombre, aunque ello la lleve a depender de otras cosas por el camino. Se ridiculiza la feminidad como una idea retrógrada, machista y comparable a ser un objeto de coleccionista. Y al mismo tiempo, al hombre que le han inculcado desde pequeñito la idea de la importancia de abrazar sus sentimientos y dejar de lado esa misma masculinidad que cuando la tiene él es tóxica y nociva, lo culpan por no ser suficientemente hombre cuando fallan o cuando no protegen o cuando no proveen, especialmente cuando eso perjudica los intereses de una sociedad femenina como en la que vivimos. Y aquí aparece la segunda paradoja del género, y es que te llevan al punto de odiar tu masculinidad, pero te exigen que seas lo suficientemente hombre como para resolver problemas exclusivamente masculinos, para después avergonzarte cuando una mujer más masculina entra en escena, resuelve la situación y tú quedas como el ridículo por no haber sido tan masculino como ella. Y ese es el ciclo. Y si te parece un callejón sin salida es porque lo es. Dentro de una relación, esto ocurre de la misma forma. Una mujer que entra a una relación con un hombre intenta cambiarlo e intenta sacar el lado más emocional de ese hombre. Nosotros cariñosamente llamamos a este proceso el proceso de betaización y tiene por supuesto fundamento biológico. Y lo curioso es que cuando consigue sacarle esa parte más emocional al hombre, pierde atracción por él porque dejó de ser el hombre del que ella se enamoró al principio. Si quieres escuchar más de esto, en el episodio 108 de este podcast puedes profundizar. Y como era de esperar, esta dinámica que se da en las relaciones se ha permeado a nuestra sociedad en forma de movimiento, pero no es más que la misma biología a nivel macro. Y tú, que solo quieres disfrutar de paz en tus relaciones con mujeres, acabas odiando o rechazando tu masculinidad.
pero sigues siendo responsable de las obligaciones masculinas porque te hacen responsable de eso. Y esto ha provocado generaciones enteras de hombres confundidos, culpables, inseguros y necesitados de aprobación. Y esta es realmente la verdadera opresión. No es algo externo. Es cuando te enseñan a dudar de ti mismo y de tu propia identidad. Ahora bien, la solución no es volver a 1950. Aunque muchos gurús de la masculinidad hoy en día piensen que así se arreglaría todo. Pero no puedes retroceder en el tiempo. No estamos en un punto a nivel social, no hablo de cultura y demás, sino que no estamos en el mismo punto que en el 1950, simplemente a nivel tecnológico. Entonces es imposible volver a 1950. Tampoco la solución es pelear ideológicamente. Aunque muchos influencers modernos de la Red Pill pretendan hacer campaña política de nuestra propia biología. La solución es reconstruir la masculinidad desde dentro. La solución es dejar de pedir permiso para ser masculino. La solución es dejar de disculparte por tu fuerza, dejar de suavizar tu naturaleza para encajar en una narrativa que en el fondo te perjudica. Empezar a escribir hombre con H mayúscula y vivir una vida abrazando la identidad que nunca debiste perder. Algo que paradójicamente, cuando lo haces, es lo que más atrae tanto a mujeres como a hombres. Recuperar la masculinidad no es volver al pasado, sino restaurar un equilibrio que está roto. No debe de ser una cruzada cultural ni política, porque eso sería una trampa que nos volvería a meter en el mismo ciclo, solo que en el otro extremo. Recuperar la masculinidad tiene que ser una reconquista interior que hagas tú contigo mismo, porque el mundo no necesita hombres deconstruidos, ni hombres culpables, ni hombres anestesiados. El mundo necesita hombres completos que entienden su naturaleza, que no la odian, que no la esconden y que no piden permiso para ser quienes son. Y eso no significa que sea un robot insensible, con visión túnel, incapaz de aprender de otro o de adaptarte. Significa que a pesar de un mundo entero que te llama egocéntrico, cavernícola, narcisista, ego frágil, machista, infantil o capullo, tú vives y demuestras de forma constante los méritos positivos de ser un hombre masculino. Y si este episodio te ha removido algo, eso es bueno porque quizás sea justo ese algo lo que necesitas para que todo empiece a encajar. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado una perspectiva diferente y hayas podido entender un poco más de por qué estamos en el punto actual en el que estamos y por qué, para poder cambiar esto, no se puede hacer desde un punto de vista o desde el terreno ideológico, sino desde el terreno biológico y entendiendo las diferencias y entendiendo cómo hemos llegado hasta aquí. Como te decía al principio, si quieres profundizar más en todo esto, mi recomendación más honesta es que hagas clic en el link de debajo de este podcast y te unas gratis a mi comunidad de email. Al hacerlo vas a recibir gratis también un curso sobre cómo ser más atractivo e interesante para las mujeres. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.